Bueno, si no hay preguntas, vamos a la última parte de el temario que tenemos para hoy y para eso vamos a compartir en pantalla la agenda que ya ustedes conocen, la agenda del curso, que hemos estado enviando actualizaciones y vamos a seguir enviando actualizaciones eh, en los próximos días. Ok, aquí vamos a contestar la pregunta que nos hicieron hace un rato sobre cuáles fueron los argumentos que se utilizaron eh, en aquella ocasión en la que intentamos recurrir a la jurisdicción electoral para eh, impugnar la adjudicación de curules en un circuito plurinominal. Perdón, compartí la misma pantalla que, que había compartido anteriormente y no es esa, es esta otra. Ahora sí. Muy bien, este modelo que está en su agenda es el modelo de demanda de impugnación por nulidad de proclamación, no de elección, sino de proclamación, porque no estábamos impugnando mesas, estábamos impugnando candidatos proclamados que presentamos o que intentamos presentar en los juzgados administrativos electorales en ese momento y que no nos permitieron presentar porque no adjuntamos la eh, bendita fianza. Aquí hemos omitido los datos personales de los candidatos y abogados por respeto a la ley de protección de datos personales, pero básicamente, como ya dijimos, fue el caso que se debió ventilar en el circuito 8.7, ahora 8.3, y aquí podemos ver que el apoderado estaba representando a una candidata a diputada del circuito 8.7 en ese momento y que se está impugnando a dos candidatos a diputados que habían sido proclamados por la Junta de Escrutinio. Y aquí podemos ver que se invocaron por separado varias causales. La primera causal, numeral 2. Algunos numerales han cambiado ahora con la reforma. La numeración también cambió de los artículos, así que por eso no van a coincidir. Pero ya sabemos que es cuál es el artículo que regula estas causales. Bueno, aquí está el numeral 2. Entonces perdón, se relataron los hechos primero por causal, por cada causal, ¿verdad? Porque está legitimada la recurrente o la impugnante, la demandante, pues la demandante, a las 3:12 de la mañana terminó el escrutinio de la Junta Circuital, Historia Patria. Habían 331 mesas de votación en ese circuito. Se determinó que el número total de votos ascendió a 98.360, los cuales divididos arrojaron un cociente de 19.672 y un medio cociente de la mitad, 9.836. Todo eso está en el acta de la Junta Circuital. ¿Cómo se adjudicaron las curules por cociente? Que justamente ya lo acabamos de decir más temprano. ¿Cómo se adjudicó una curul por medio cociente? ¿Y qué pasó cuando llegamos al residuo? Que en vez de descontar los votos utilizados para adjudicar las curules por cociente y medio cociente, no se descontaron, o sea que no se aplicaron el cociente y el medio cociente, y se utilizaron esos mismos votos, se contaron varias veces para adjudicar el residuo. Esa es la primera causal. La segunda causal, varios hechos son parecidos eh, o los mismos, y entonces aquí está la causal de errores o alteraciones. Esa es la número 2, que ya la vimos. Esa fue citada. Sustentamos pues que fue un error. Eh, ok, ahora sí, la segunda causal es la del numeral 14, que dice que si desde la apertura del proceso electoral, ¿se acuerdan? Se violentan los derechos y prohibiciones establecidos en la Constitución y el presente Código, incidiendo en sus resultados.
Entonces luego viene el siguiente requisito de admisibilidad, explicar cómo los hechos configuran las causales. Aquí lo explicamos. La primera causal se configuró porque primero hubo un error al no descontar los votos aplicados en el cociente. Segundo error, perdón, pasé, no descontar los votos aplicados en el medio cociente. Y la segunda causal del numeral 14, porque se violaron la igualdad de sufragio, el pluralismo político y la representación proporcional que están consagrados en la Constitución. Y ahí se procedió a explicar por qué el voto es igual, por qué se violó el pluralismo político, por qué se violó el derecho a la representación proporcional. Y esto es muy importante. Ya lo dijimos en la primera sesión. ¿Cómo se debió o se debería aplicar el control de convencionalidad al revisar judicialmente este caso? Y aquí explicamos lo que ya dijimos en la primera sesión, cómo se debe garantizar el efecto útil de eh, los tratados de derechos humanos, en este caso en materia electoral. Y aquí está la transcripción de la incidencia, que recordarán que al final de la primera sesión proyectamos esta incidencia, que es una transcripción de la que se hizo a mano en ese momento, y que recordemos lo que hemos venido diciendo, es importante que en las mesas de votación, cuando haya una irregularidad de las que pueden generar causales de nulidad de la elección o de la proclamación, se haga constar la incidencia correspondiente inmediatamente ahí mismo en la mesa y se ponga y se pida que se anexe al acta de esa elección porque todo eso es prueba. Y por eso hay que estar en coordinación, los abogados a nivel provincial y comarcal, tenemos que estar en coordinación estrecha con los candidatos y con los representantes de mesa, representantes de junta, o sea, todo el mundo tiene que estar anuente y vamos a seguir haciendo capacitaciones para asegurarnos de que todo el mundo esté anuente a que desde el mismo momento en que están haciendo la instalación de la mesa hasta que termina el último escrutinio y se llena la última acta, eh, o en la misma junta, desde que se instala la junta y se termina el escrutinio de la última acta en junta, ahí hay que estar atento a consignar por escrito, a mano o como sea, eh, que de aquí a allá podemos hablar de un formulario potencialmente, pero independientemente de que haya o no un formulario en una hoja en blanco, a mano se puede hacer constar una incidencia en cualquier caso, ya sea ante la mesa o ante la junta de escrutinio. Esta es una transcripción de una que se hizo a mano, como explicamos ese día. Entonces, aquí explicamos cómo aplica el control de convencionalidad con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto el caso de Almonacida Arellano contra Chile, que fue el primero en 2006, como los casos de Panamá, donde se ha mencionado el tema del control de convencionalidad, que recordemos es difuso, no es concentrado como el de constitucionalidad, y que lo deben ejercer los funcionarios o jueces que estén en ese momento, o los magistrados que estén en ese momento aplicando o conociendo de un caso, ya sea aplicando o interpretando la ley. Y aquí estamos citando también la una sentencia del 2016 de la Corte Suprema donde se hace alusión al control de convencionalidad, o sea que es relevante para estos casos. Las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado que protegen estos derechos, cómo se han interpretado esas normas, cómo se deben restringir de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se deben restringir las interpretaciones restrictivas. O sea que las interpretaciones siempre deben ser garantistas, lo más garantistas.
Bueno, y finalmente llegamos aquí a lo que solicitamos como consecuencia del control de convencionalidad. Bueno, por un lado solicitamos lo normal, ¿no? Que se declararan probadas las causales de impugnación de la proclamación y se anulara la proclamación y se ordenara la proclamación de los que a nuestro juicio debían ganarse esas curules. Y la solicitud especial de que se aplicara el, eh, el control de convencionalidad y se eh, inaplicara el requisito de la fianza. Pero como ya sabemos, o sea, es requisito de admisibilidad y nos debieron recibir los documentos y rechazar de plano, pero para nuestra sorpresa, en ese momento la instrucción había sido el que no tenga fianza ni le reciban los documentos. En mi opinión, esto fue una arbitrariedad, no es culpa de los funcionarios que estaban ese día, pero lo cierto es que esa fue la instrucción que recibieron y esa fue la razón por la que ni siquiera pudimos entregar los documentos, ni por insistencia nos los recibieron. Eh, lo cual me parece totalmente irregular, pero bueno, fue lo que se dio. Entonces aquí estamos sustentando por qué debieron inaplicar la fianza. Léanlo, por favor. Aquí están todas las fuentes de derecho que invocamos: doctrina, jurisprudencia, tratados, constitución, leyes. eh, bueno, hay un montón de cosas aquí que les puede servir para argumentar cualquier caso, porque realmente muchas de estas cosas, muchos de estos argumentos sirven para fundamentar impugnaciones sin importar si es una nulidad de proclamación, como este caso, o si es otra cosa. Así que bueno, ahí están las pruebas aportadas, se aportó copia autenticada del acta de la Junta Circuital con los anexos, o sea, se adujeron las actas de las mesas, los expedientes de los candidatos, cualquier documentación producida o revisada por la Junta Secretaria de Escrutinio, hasta las hojas de control de votación, aducimos como prueba. Bueno, ahí está. Este era el primer modelo que quería compartir. eh, y vamos entonces a compartir muy rápidamente otros modelos y ejemplos que tenemos. Bien, la experiencia nos demuestra que eh, debemos siempre consultar al Tribunal Electoral para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien, pero que esas consultas no pueden ser verbales, deben ser siempre por escrito. ¿Por qué? Porque si usted la hace por escrito, le queda la prueba de que usted hizo la consulta y cuál fue la respuesta que ellos le dieron. Entonces, esto es importante porque recordemos que el Tribunal Electoral tiene facultad privativa de interpretar y aplicar la norma electoral y por consiguiente, si usted no tiene la prueba de qué fue lo que le dijeron por escrito, entonces, lamentablemente, es su palabra contra la de ellos. Y así nos pasó con unos procesos que tuvimos anteriormente, eh, que vamos a ver en unos momentos. Pero bueno, aquí hay un ejemplo, un modelo de una consulta que hizo eh, Ricardo Lombana. Ahí se omiten nuevamente los datos personales, eh, con respecto a cómo debía aplicar el Código Electoral a las alianzas entre partidos políticos y candidatos por libre postulación para el cargo de diputado. Entonces pueden ver este escrito en donde básicamente él le está haciendo una pregunta, pero además en los hechos él sustenta eh, por qué surge la duda con base al código anterior y el código actual, ¿verdad? O sea, cuál fue el cambio que hubo. Y en el caso de otra norma que no fue modificada, pero que no tiene equivalente en las elecciones en los circuitos plurinominales, otra vez los diputados haciendo de las suyas, que por consiguiente le estaba preguntando, bueno, ¿cómo se debe entender esto? Entonces ahí él pide o sea, él dice, bueno, yo lo entiendo así, pero dígame si estoy en lo correcto. Entonces ahí vino la respuesta a la consulta, que la respuesta fue dada
y esto es interesante también, no por los magistrados a quienes se le dirigió la consulta, sino por por otro funcionario, por un asesor legal. Y ahí está la respuesta a la consulta. Entonces, cómo se debe aplicar la ley. Ahí está el director de asesoría legal, ese fue el que contestó. ¿Cómo aplicar la ley? Recuerda las tres preguntas que se hicieron. Y bueno, esta es la prueba, digamos, de la respuesta a la consulta. Podemos utilizar en un momento dado, pero en el segundo párrafo de la nota que responde a la consulta, encontramos la aclaración de que esta consulta no es vinculante, ¿ok? Y tal vez por eso la respuesta la da el director de asesoría legal y no los magistrados, a pesar de que ellos fueron los que originalmente fueron consultados. Bueno, ahí tienen ese modelo también, ese ejemplo, perdón, de respuesta que nos da el tribunal a una consulta. Y vamos a seguir compartiendo muy rápidamente eh, otros modelos. ¿Qué pasa cuando se abre un proceso administrativo sancionatorio, que lo vamos a ver mañana? Eso lo va a explicar, bueno, mañana y el sábado. Eso lo va a explicar eh, el fiscal de Ética, Transparencia, Honor y Disciplina del partido, don Edwin Guardia. Aquí vemos cómo se hace para contestar mediante escrito de descargos la apertura de un proceso administrativo sancionatorio. En este caso, porque supuestamente el candidato no presentó su informe de ingresos y gastos oportunamente y resulta ser que el mismo Tribunal Electoral le dijo que no lo presentara porque él lo que estaba haciendo era desistiendo de una postulación individual para eh, presentar una postulación por medio de una lista. Ahí lo vemos, el escrito de descargos en un proceso administrativo sancionatorio contra un candidato por libre postulación. Ahí están los hechos y ahí él está diciendo, bueno, a mí me dijeron que no la presentara y dijo quién se lo dijo, pero como no fue por escrito, le fallaron en contra, o sea, lo sancionaron en primera instancia. En ese tiempo el que sancionaba era el mismo pleno del Tribunal Electoral porque no había todavía juzgados administrativos electorales. Así que nada más que había reconsideración, se reconsideró, confirmaron la resolución, a pesar de que hubo un voto disidente de los tres magistrados. Eh, y lo único que cabría contra este tipo de resolución es el recurso de inconstitucionalidad, como hemos venido diciendo, que distinto al amparo no suspende y por consiguiente pues se mantiene hasta que se resuelva. Pero en la jurisprudencia que les dimos para leer, en la agenda tenemos un fallo reciente donde se declaró inconstitucional la resolución que impuso una sanción similar a esta, aunque por otras razones, pero bueno, aquí está lo que se pide, las pruebas. Aquí se pidió el testimonio de la funcionaria que dijo que no tenía que presentar informe de ingresos y gastos en ese momento porque lo que había hecho era cambiar de una postulación individual a una postulación eh, colectiva a través de una lista de candidatos, porque era para diputado, pero lamentablemente a pesar de que se pidió la práctica de la prueba testimonial, los magistrados no concedieron la prueba, y eso también me parece que contradice una de las normas que vimos anteriormente, de que si es conducente se debe practicar, no quisieron practicar la prueba. Ahora con los juzgados administrativos puede ser que haya más oportunidad para que estas pruebas se ventilen, se practiquen. Eh, pero bueno, hay que estar nuevamente atentos, ¿no? Caso por caso. Bien, seguimos entonces rápidamente con los modelos. Otro modelo que tenemos es
el de un recurso de apelación, que de hecho fue presentado recientemente eh, en uno de los casos donde tuvimos que apelar la decisión de una de las regionales del Tribunal Electoral, donde no se admitió la postulación de uno de nuestros candidatos en la provincia de Chiriquí. Eliminamos todos los datos personales, pero ahí está básicamente, ¿no? El caso que se dio, eh, todos los hechos, eh, se postuló a un suplente, pero que había habido un error en la postulación del suplente y que luego se corrigió o no se pudo corregir. En un caso se pudo corregir, en otro no, porque había un bloqueo automático en el sistema y se pidió oportunamente el desbloqueo del sistema para poder hacerlo, y que posteriormente se pidió, o sea, después de que se pidió el desbloqueo, se logró que se desbloqueara, se subió la documentación del suplente correcto, pero se mantuvo el bloqueo del otro suplente. Bueno, aquí, en este caso, afortunadamente se logró salvar las dos postulaciones. Es una historia feliz, feliz término. Se logró salvar las dos postulaciones porque una, a raíz del desbloqueo, de que se subió la suplente correcta, pues quedó en firme, fue admitida. Y la otra, aunque no se pudo subir al suplente correcto nunca, eh, pues la Dirección Regional de Organización Electoral de Chiriquí rechazó la postulación, pero se apeló con este recurso y el juzgado administrativo electoral revocó la resolución de la regional y ordenaron que se admitiera la postulación que había sido rechazada. Así que bueno, esta es una historia con final feliz, afortunadamente, muy reciente, pero bueno, aquí está un ejemplo en el cual en segunda instancia el juzgado administrativo electoral eh, conoció de un caso de apelación de Moca y donde se le pidió, bueno, si no quiere aceptarnos al suplente, por lo menos acéptenos al principal, y eso fue lo que hicieron. Afortunadamente ahí están las pruebas, se aportaron y también se adujeron pruebas. Recordemos que estamos en presencia de un proceso sumario, por consiguiente había que hacer todo eso. Pedimos hasta una inspección judicial con intervención de peritos, eh, pero bueno, después nos sorprendimos porque la interpretación que le dio el juzgado administrativo electoral fue que el hecho de que el reglamento, el decreto 29, establezca que son 5 días para resolver, implica que no debe haber audiencia. A nosotros nos pareció rara también esa interpretación, pero bueno, afortunadamente, al menos en este caso, eh, se logró que se revocara la, la resolución de la Dirección Regional de Organización Electoral. Bien, esto está recién salido del horno, es de noviembre, y aquí intervino pues una de nuestras colegas de Moca en la provincia de Chiriquí, y logramos pues con la ayuda de ella como apoderada sustituta del partido revocar eh, esta resolución. Por eso la importancia también de que coordinemos, ¿no? Entre Panamá, entre la sede principal y los abogados que están en las provincias y comarcas. Bueno, seguimos entonces con los modelos y ahora vamos con un ejemplo de sentencia de los juzgados administrativos electorales. Como dijimos, son de reciente creación y por consiguiente, pues todavía no hay mucha jurisprudencia de los juzgados administrativos electorales. Muchas cosas se están todavía ensayando, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo reciente también con un final feliz, donde nos habían rechazado una postulación de un candidato en Veraguas y ahí sí se identifica, y bueno, esto ya es público, así que por eso pues dejamos todos los datos. Esto ya es un caso resuelto y además es público. Ya se publicó en el boletín electoral, así que no estamos infringiendo ninguna norma de protección de datos personales. Eh, y ahí estamos diciendo, bueno, ahí están los antecedentes, como qué decía la resolución de rechazo de la postulación,
cuál es el fundamento de la apelación. Ahí nos ayudó también una de las colegas de la provincia de Veraguas, que dicho sea de paso también es candidata en este momento. Hay colegas que son candidatos y ellos también van a ser capacitados en todos estos temas. Eso lo tenemos pendiente y ustedes van a poder coordinar con ellos, eh, que van a estar manejando exactamente la misma información que este grupo de capacitadores. Por eso lo vamos a hacer de esa manera. Bien, entonces aquí lo que se pidió, que pedimos lo mismo, o sea, que se apruebe la postulación en su defecto, por lo menos en la del principal. Y aquí esto fue interesante porque la suplente que originalmente se iba a postular renunció antes de que el Tribunal Electoral, la regional del Tribunal Electoral calificara la postulación, y el partido pudo reemplazar a esa candidata suplente por un candidato suplente varón, en cuyo caso se debía aportar una certificación que existe de que se intentó cumplir con la paridad, el requisito de paridad de género en las postulaciones, pero que en este caso, pues por renuncia no se pudo. La candidata original era mujer y el reemplazo fue hombre, eh, pero que ya para entonces, para cuando calificaron la postulación en la regional, el sistema para subir los documentos estaba cerrado y por consiguiente no pudimos subir esa certificación de que se había cumplido con las normas sobre paridad en las postulaciones. Entonces, bueno, salomónicamente, tanto en el caso de Chiriquí como en el caso de Veraguas, la decisión del Tribunal Administrativo, perdón, del Juzgado Administrativo Electoral fue, bueno, la regional del tribunal tenía 3 días hábiles o 3 días para calificar la postulación y no cumplió con ese término, sino que la calificó un mes después. Entonces, qué pena, pero la norma reglamentaria dice que se debe aprobar la postulación, admitir la postulación, que la regional estaba obligada a admitir la postulación. Y por eso revocaron la decisión en ambos casos de la dirección regional, y el juzgado ordenó que se admitiera la postulación. Esa fue la razón por la que pudimos ganar ambos casos. Bueno, y por último tenemos este modelo de un acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral, también para que lo vean, y es un modelo también de otra acción legal que emprendió nuestro candidato Ricardo Lomana, eh, en ese entonces presidente del Partido de Información Otro Camino, y por consiguiente nuestro representante legal, que él pidió que se modificara la conformación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para que hubiera paridad entre los partidos políticos y los representantes de otras organizaciones, gremios, etcétera, que no son partidos políticos, o sea, la sociedad civil. Pero bueno, lamentablemente el concepto del Pleno del Tribunal Electoral fue, no, esto lo rechazaron en la Asamblea cuando lo presentamos la vez pasada, eso se aprobó en la Comisión de Reformas Electorales la vez pasada, no los diputados decidieron no incluirlo así, eh, y por consiguiente no podemos pasar por encima de eso porque esto ya se ventiló y no fue así. Nada implica que en la próxima Comisión de Reformas Electorales eh, esto se pueda cambiar, pero en este momento nosotros no, como pleno del Tribunal Electoral, no lo podemos hacer. Ese fue el concepto del tribunal. eh, y bueno, ahí pueden ver la parte emotiva y finalmente la parte resolutiva del acuerdo, que se rechaza la petición de en ese entonces presidente como partido de información. Bueno, también está en la agenda el espacio para poner un modelo de demanda de inconstitucionalidad. Eso lo vamos a hacer apenas lo tengamos disponible. Ahorita mismo no lo tenemos, pero apenas lo tengamos, te los vamos a hacer llegar para que también en el evento de que nos toque llegar hasta allá,
también tengan con qué trabajar. Y bueno, como pueden ver, lo que hemos tratado de hacer es de hacer algo muy práctico para los abogados que van a estar trabajando a nivel de los territorios, a nivel de los corregimientos, distritos, circuitos y a nivel nacional, para que puedan tener las herramientas que necesitan para desarrollar ese trabajo en la práctica. Y tratar de que este pantallazo general que hemos ofrecido en las sesiones sincrónicas pueda ser complementado incluso a nivel regional, a nivel provincial o comarcal o distrital o como ustedes se organicen mejor para trabajar con sus respectivos equipos, se puedan incluso hacer sesiones de capacitación a ese nivel con los documentos en mano y hacer talleres, porque todo eso se presta para hacer talleres en los cuales ustedes pueden ir más allá en detalle, ver los documentos, leerlos en conjunto. eh, Reiteramos, mientras más los manoseen, los lean, los, eh, los analicen, más posibilidades hay de que cuando llegue el momento, como ya ustedes están bien pilados, eh, ya sea más fácil eh, redactar las demandas o los recursos o lo que sea que haya que hacer, hacer las actuaciones, intervenir en las audiencias, etcétera. Nada de esto es fácil y en ese sentido el aporte de cada uno de nosotros es tan importante porque estamos conscientes de que estamos haciendo este esfuerzo de manera voluntaria, o sea que lo estamos haciendo realmente por convicción, porque nuestro ADN Moca nos lleva a eso. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos, primero que nada, de haber dicho que sí al llamado que, que nos hizo la persona que nos reclutó, que en la mayoría de los casos fue Nini, y que hemos respondido a este llamado y que incluso hemos ido más allá y estamos dispuestos a dar la milla extra, capacitando a otros colegas y a estudiantes de derecho para que ellos también puedan colaborar lo mejor posible en el desempeño de estas funciones. Entonces, el rol que estamos, para el cual nos estamos preparando es un rol muy importante. Solamente lo podemos desempeñar los abogados y es importante que convenzamos tanto a los que van a estar en las mesas como a los demás, a los candidatos, de que es importante que trabajemos juntos. Aquí, eso de agentes libres, llaneros solitarios, eso no va para ningún lado. O sea, tenemos que trabajar juntos desde el principio. O sea, recuérdenle, por favor, a todos, a los representantes de mesa, en las juntas, a los candidatos a puestos de elección, que necesitamos de ellos, de que documenten las cosas al momento, inmediatamente, que, que nos proporcionen o que construyan o nos ayuden a construir los casos desde el mismo momento en que ocurren las irregularidades, porque todas esas incidencias que ya explicamos cómo se dan, que es una cosa muy sencilla, un memorial que puede ser incluso a mano en papel simple, nos van a servir para construir un caso el día de mañana y que aparte de eso, pues hay un montón de pruebas adicionales que se pueden presentar. Fotos, videos, personas. Recuerden que ahora las fotos y los videos se pueden hasta georreferenciar y llevan la fecha. O sea, todo eso nos sirve como prueba de dónde se tomó el video, dónde se tomó la foto y en qué fecha. Y los testigos, o sea, las generales de los testigos para poder pedir que los citen o llamarlos como testigos en un caso, interrogarlos en una audiencia. O sea, todo esto hay que hacerlo eh, desde el inicio y conscientemente. O sea, todos los colegas, los compañeros que van a estar en las mesas juntas y los candidatos deben estar haciendo esto conscientemente desde el principio, todo el tiempo. Recordemos que hay causales que implican uso de recursos del Estado, que hay causales que implican, eh, digamos, otro tipo de irregularidades antes del día de la votación y durante el día de la votación y luego en las proclamaciones o en los escrutinios de las juntas. Así que todo eso hay que estar pendiente en el momento de documentarlo debidamente para que podamos tener las pruebas que necesitamos para ganar los casos y defender a los candidatos, porque ojo, no solamente es para impugnar al contrario que haya incurrido en alguna de estas irregularidades.
o cualquier acto del Tribunal Electoral, acto administrativo, porque todos estos son actos administrativos electorales donde se haya incurrido en irregularidades. También vamos a necesitar contar con medios probatorios para cuando tengamos que defender a nuestros candidatos, porque tengan por seguro que los van a atacar y van a tratar de tumbarlos. O sea, el sistema corrupto en el que estamos no va a ceder el poder fácilmente. Eh, y vamos a tener que estar, en muchos casos, no impugnando, sino defendiendo a nuestros candidatos. Entonces, ese rol también es importante, el rol de defensores en un eventual proceso de impugnación. Así que, bueno, solo me resta decir que debemos seguir preparándonos lo mejor posible. Ahí les dejamos todo el material para que sigan, por favor, estudiándolo, leyéndolo, eh, desmenuzándolo, analizándolo. La idea de hacer la agenda con todo el material en Internet, porque esa es la gran ventaja del Internet, que se puede compartir de esa manera, y ahí usted lo tiene y ahí lo va a tener hasta que termine todo esto, es que lo va a poder consultar después y compartir eh, en las capacitaciones que usted va a dar. La idea de estas capacitaciones era unificar criterios y homologar información. Entonces yo creo que en cierto modo lo hemos logrado. Este video, gracias a la colaboración de la Escuela de Formación y Liderazgo, va a estar colgado en alguna parte que vamos a compartir próximamente eh, para que ustedes también lo puedan usar si lo tienen a bien en sus capacitaciones. Este video y los de las otras sesiones. Así que también lo van a poder usar como una herramienta de capacitación y esa es la importancia de todo esto, ¿no? Que podamos valernos también de distintas herramientas para hacerlo un poco menos monótono. Hemos tratado de hacerlo dentro de lo árido que puede resultar el derecho, la enseñanza del derecho a veces. Digo, para nosotros es interesante porque somos abogados y nos gusta, ¿no? Pero aún así, la enseñanza del derecho siempre puede resultar un poco árida. Y entonces la idea es que encima de que es difícil enseñar derecho, pues no hacerlo aburrido, ¿no? Sabemos que estos temas son interesantes de por sí, porque estamos hablando de política, pero todo el andamiaje jurídico que está detrás de la política es lo que nos toca estudiar y aplicar ahora, así que sigámoslo haciendo, es la exhortación que les hacemos y continuemos reclutando gente, porque nos hace falta más gente, así que por favor sigamos conversando con nuestros amigos, nuestros colegas para que se unan a este esfuerzo, que es un esfuerzo muy grande y que hoy con el anuncio que ha hecho nuestro candidato presidencial Ricardo Lombana sobre su estado de salud, con mayor razón nos debe dar fuerzas renovadas para que si ya estábamos esforzándonos, pues que nos esforcemos, como dice Antonio, el doble ahora, para seguirlo apoyando porque realmente ese liderazgo que él ha demostrado enfrentando una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar una persona eh, en su salud, precisamente por amor a este país y por que cambie el sistema, por darle una oportunidad a Panamá de ser diferente. Todos nosotros somos parte de ese esfuerzo y por eso es tan valioso el aporte que estamos haciendo como profesionales del derecho en todo este esfuerzo que estamos haciendo. Así que, bueno, yo lo dejo hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta o comentario adicional antes de que terminemos. Yo no solamente quería darte las gracias, Félix, y la verdad, sí, el comentario final es que ciertamente, dado el anuncio de hoy, que estamos totalmente positivos, vamos a seguir trabajando como siempre. Realmente yo vengo trabajando con Félix desde hace muchos años, igual que con Nini, con Antonio y con todos los demás que están aquí, Anais, y realmente el equipo, bueno, y Elizabeth que también está aquí, el equipo está súper unido, quiero transmitirle eso al grupo, realmente el grupo tiene que sentirse tranquilo de que seguimos trabajando como equipo. Siempre igual no vamos a cambiar, vamos a apoyar en todo lo que podamos a Ricardo, porque realmente de nuestro apoyo también depende que el éxito también al final de todo este proceso no electoral. Así que les agradezco mucho, señores. Buenas noches y nos vemos entonces mañana con los fiscales, ex fiscales en la tanda de delitos electorales. Muchísimas gracias. Buenas noches.